Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión, para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, y elevando sus manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Qué hermoso celebrar el día de hoy la ascensión del Señor a los cielos. Qué hermoso es pensar que el milagro de los 40 más 10 logró lo que hoy es la Iglesia y sigue logrando lo que hoy es la Iglesia. ¿Por qué digo el milagro de los 40 más 10? Porque si leemos el Evangelio simplemente así por encima, sin entrar demasiado profundamente, comprendemos primero que cuando ya Jesucristo iba a ser aprehendido, todos dicen que eran muy valientes, pero el más valiente entre todos, Pedro, después lo negó. ¡Qué ridículo! Lo negó ante una simple sirvienta de ahí de palacio. Después también cuando los vemos una vez que Jesús ha resucitado, pues otros van timoratos diciendo que cuentos de mujeres y se iban para Emaús. Los demás estaban muertos de miedo, reunidos todos como para protegerse en su propio miedo. Y luego contemplamos en los Hechos de los Apóstoles que la misma gente, los mismos soldados, los mismos fariseos, los mismos sacerdotes, levitas, todo el pueblo entero se maravillaba que estos timoratos estuvieran predicando con tanta intrepidez que se quedaron maravillados. Eso es el milagro de los 40 más 10. Porque esa es la primera realidad que contemplamos en este pasaje del Evangelio de este día de la Ascensión. Jesús vino, pasó 30 años oculto, 3 predicando, para conquistar a 12 discípulos y que ellos fueran los que llevaran el mensaje a todas las naciones. Pero no lo logró Jesús. Después de resucitar, inclusive, 40 días pasó con ellos, apareciéndoseles en diversas ocasiones, y aún así todavía algunos dudaban. Pero Jesús insistió a todos, desde los de Emaús, que iban camino allá de su pueblo todos tristes, y a ellos mismos el maestro, ocultado en forma de peregrino, les repitió una catequesis maravillosa. Todas las escrituras, decía el peregrino, hablan de que tenía que padecer y luego resucitar. Después también lo mismo repetía Jesús. ¿No convenía que el Hijo del Hombre padeciese y luego, muriendo en la cruz, después resucitase para la salvación de todos? Y esto es lo mismo que Jesús dice aquí. Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Pero no fueron suficientes los 40 días en que Jesús repitió esto, para terminar de acabar con todo el miedo que los discípulos tenían. Fueron necesarios otros 10 días más, hasta que el Espíritu Santo, reunidos todos y en oración, el Espíritu Santo, reunidos todos y en oración, terminó de hacer la obra que Jesús quería hacer en ellos. La obra del Padre, la obra del Hijo y el Espíritu Santo poniendo el sello de esta obra. ¡Qué maravilla! Así se repite en la historia de cada uno de nosotros. Quiero repetirlo y decirlo porque Jesús vuelve a decirnos que era necesario padecer y que todo esto sucediera, y después
de 40 días, hubiese 10 días más para que el Espíritu Santo viniera y sacudiera el corazón de estos discípulos timoratos y acabaran por ser los testigos maravillosos que por todo el mundo llevaron el mensaje de la conversión. Por eso hoy tenemos que tener el Espíritu recogido para que en ese ambiente de oración escuchemos también al Espíritu Santo y nos dé la fuerza para seguir siendo testigos en el mundo de hoy, que eso es lo que hace falta hoy, ser testigos de la maravilla y del amor eterno de Dios. Primera lección que nos da Jesús. Pero además, no solo 40 más 10 constituyeron el milagro de convertir a los apóstoles de Timoratos en intrépidos testigos. También se realizó el milagro de captar el mensaje maravilloso que Jesús dijo toda su vida y quiere que nosotros repitamos. El mensaje de la conversión, el mensaje del cambio de mentalidad, de corazón para volvernos a Dios, convertirnos al amor del Padre que eternamente nos ama. De eso nos toca ser testigos hoy y siempre. Recordemos lo que el Papa nos viene diciendo a todos, a los sacerdotes nos viene diciendo que tengamos corazón para perdonar, que no bastonemos a nadie, que los tratemos con la ternura y misericordia de Dios. Dios es un misericordioso Padre que no se canse de amar desde la eternidad a cada uno de nosotros. Me entusiasma este mensaje que se sigue repitiendo y Jesús nos lo dice en este día de la Ascensión. A todos hay que llevar la conversión para el perdón de sus pecados. El Padre solo sabe perdonar. Se nos tiene que quitar de la mente que Dios castiga, eso que a veces se nos mete. Se nos tiene que quitar a nosotros, papás, decir eso a nuestros hijos, que Dios castiga. Se nos tiene que quitar a nosotros, sacerdotes, la mentalidad de andar bastoneando, de decir que Dios castiga al pecador. No, es por el pecador que Dios vino. Y Jesús no se cansa de decirlo permanentemente. El Padre nos ama desde la eternidad. Desde su entrañable misericordia se derrama sobre generación en generación su amor, su cariño, su mimo por cada uno de los que sufren, de los pecadores. Qué hermoso recordar que hoy se hace verdad este mensaje cuando Jesús parte para el cielo para decirnos: vine para estar con ustedes, pero también me voy para levantarles el ánimo a cada uno de ustedes. La ascensión no solo es la de Jesús, sino la ascensión tiene que ser también la de nuestros corazones para subir de ese estado de pecado a ese estado de ternura y misericordia, dejarnos perdonar. Sí, ese es el mensaje que tenemos que transmitir todos. Y no solo eso, ese es el mensaje, sí, pero Jesús nos da otro mensaje. Una vez que ya les dijo todo, los bendijo, elevó sus manos y los bendijo. A mí me agrada no solo pensar, sino vivir la realidad de que Jesús sigue desde el cielo bendiciéndonos a todos. ¿Para qué? Para que esto que nosotros a veces pensamos que es imposible que las personas se conviertan, Dios sigue bendiciendo. No soy yo el que hago la bendición de Dios, sino Dios que a través de mí la hace. Y yo quisiera proponerles un secreto para que Dios haga a través de mí llover bendiciones sobre cada uno de mis hijos, sobre cada uno de mis familiares, sobre cada uno de las personas que nos rodea. Sí, a través de mí Dios sigue bendiciendo y quiere bendecir y provocar que otros se acerquen a Dios. ¿Cómo? Cuando yo pongo mi casi nada, Dios pone su casi todo. Cuando los apóstoles pusieron su casi nada, es decir, cuando después de 40 días todavía no habían puesto su casi nada, entonces en 10 días que se reunieron en oración y recibieron el Espíritu Santo, pero sobre todo esto último, su casi nada puesta al servicio de Dios, Dios puso su casi todo.
con la acción del Espíritu Santo venida sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros vendrá esa acción del Espíritu Santo. Es más, cuando tú dices que no puedes cambiar a una persona, deja que el Espíritu Santo la cambie. Simplemente ponte en oración, reza por ella y Dios la cambiará. No eres tú que con tu esfuerzo vas a lograr el cambio. Jesús nos bendice y nos bendice siempre, y hoy sigue haciéndolo y lo seguirá haciendo no solo 2000 años y pico que lleva, sino toda una eternidad desde el cielo bendiciéndonos. Terminemos con la cuarta lección de este evangelio, cuando al final dice que los apóstoles, una vez que lo vieron marchar, entonces regresaron con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permanecer con el corazón agradecido y alabando a Dios por las maravillas de su misericordia que sigue derramándola sobre cada uno de aquellos que en pecado están, pero que el Señor los ama y los quiere recuperar para la casa del Padre. La ascensión, eso es, una marcha a la casa del Padre para recuperar a todos los que aún seguimos lejos de la casa del Padre. Que así sea hoy y siempre, con la bendición de Papá Dios. Amén.